Esta tarde y para todas las personas que están allá a través de la internet, que como sabemos aquí por la información que tenemos es que son varias. Acabamos de recibir una llamada allá de Colombia donde dicen que tuvieron un servicio maravilloso. También esta semana recibimos llamadas de allá de Caracas. Al hermano Mario le mandamos un saludo. Así que hay mucha gente oyendo y viéndonos a través de la internet. Así que le mandamos un saludo muy afectuoso de parte nuestra. En esta tarde nosotros estamos aquí muy contentos porque estamos en nuestra celebración del Día de Nisan. Para nosotros es de mucho significado el que nosotros podamos celebrar este día, por cuanto nosotros no tuvimos que hacer nada, solamente creer en el sacrificio del Hijo de Dios. Así que voy a dejar por aquí a nuestro pastor para la enseñanza que yo creo que, como siempre, es maravillosa. Bendecido. Dime sonido. ¿Estamos? ¿Bien o qué? ¿Todo el mundo bien? ¿Celulares apagados? ¿Tomaste agua? ¿Hiciste pipí? ¿Pupú? Qué bueno. Todo el mundo llegó a tiempo. Qué bueno. Yo voy a hacer una pequeña paráfrasis. Paráfrasis quiere decir un recuento oral para ponernos al día de lo que estamos hablando y vamos a hablar. Y Dios siempre nos pone alguna cosita extra en estas enseñanzas sobre la Pascua. Debo empezar diciendo que Pascua es algo diario para nosotros, la iglesia. Porque Pascua es igual a sacrificio. Y el sacrificio de Jesús, diga con sus beneficios. Nunca se olvide de los beneficios. Porque es de lo que se ha olvidado la iglesia, de los beneficios. Los beneficios también son diarios. Y que hay ahí provisión, de acuerdo a la palabra, para cualquiera que sea la situación que nos esté envolviendo o atravesando, hay provisión. Y eso lo hemos estudiado, hoy no vamos a entrar en eso. Quizás las próximas semanas, siempre, nunca cerramos hoy con esta enseñanza, pero hay provisión por cuanto Dios hizo provisión a través de los derramamientos. En Juan capítulo 18 habla del tipo de muerte que iba a sufrir Jesús, que iba a ser una muerte de derramamiento de sangre total y completa. Esa es la causa por la cual ahí, no es casualidad, el soldado a última hora le entierra la lanza y después de sangre sale agua. Esa es diga confirmación, diga testigo. Es el testimonio de que no quedó gota de sangre. No quedó gota de sangre, cumpliendo así la sombra de como el sacerdote en el antiguo pacto hacía el sacrificio del animal. Lo degollaba y le hacía un derramamiento de sangre, porque la Biblia dice que la vida en la sangre está. Entonces, para poder derramar, como dice la palabra, derramó su vida hasta la muerte, tenía que derramar hasta la última gota de sangre. Entonces, hemos estudiado, pero un simple comentario así para refrescarte, que Jesús derramó sangre de 7 lugares distintos de su cuerpo, para cada una de las situaciones que tú y yo podamos necesitar, empezando por la agonía mental, la cual Él también sufrió, pero los sufrimientos de Jesús, tú tienes que siempre mirarlo acompañado de sus beneficios. No puedes solamente mirar los sufrimientos. Sufrimientos produjeron beneficios.
cuando Él derramó la sangre de su frente en el Getsemaní, fue para librarnos a nosotros de la agonía mental. Dice que por medio de la fe en la sangre, ¿ve? Tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo y también para recibir todos esos beneficios. Bien, la Pascua número 1 es del Señor. Es del Señor y es una fiesta. Se debe celebrar todos los años el día 14 de abril. Es la fecha original, el mes de Nisan o el mes de Abib, que quiere decir mes de abril, el día 14. El cordero se separaba, el día 10 se vigilaba 3 días para que estuviese sin defecto, 14 se inmolaba y de ahí comenzaban otras fiestas, que es donde muchas veces la gente tiene confusiones. Ellos tienen, o Dios estableció 7 fiestas. La primera, la Pascua. La segunda fiesta era los panes sin levadura. La tercera fiesta es la fiesta de las primicias. Si Dios nos da luz verde, vamos a hablar en la sombra de todas estas fiestas. El cumplimiento profético en la gracia. Segunda fiesta es panes sin levadura, eso es gracia. La levadura es religión. Tercera fiesta, las primicias. Cuarta fiesta, el nuevo grano después de 40 días de empezar la fiesta, que quiere decir 50, que se conoce como la fiesta de Pentecostés. Quinta fiesta, la fiesta de las trompetas. Sexta fiesta, la fiesta de la expiación. Y la última fiesta, la fiesta de los tabernáculos. Todo eso tiene cumplimiento profético en la gracia. Cuando uno sabe interpretar el símbolo, Dios nos revela lo espiritual. Vamos a ver si Dios nos da luz verde para entrar en eso en el futuro. Entonces la Pascua es un corbán, que quiere decir es una ofrenda. Es importante la Pascua y la fecha porque fue la fecha en la cual Dios había decidido desde antes de la fundación del mundo redimirte a ti y redimirme a mí. Porque fue la fecha en la cual Jesús murió. Él expiró y dijo, consumado es, he acabado la obra que me diste a hacer, víspera de la Pascua. O sea, Él se antepuso a la celebración de la Pascua para cuando llegara la Pascua hubiera un cordero nuevo. Pasa que ellos no lo entendieron. Eso se encuentra en Juan 19:31. Esta ofrenda debe ser una ofrenda sin defecto. Tiene que calificar como sin defecto. Por eso era que ellos ponían 3 días en observación el cordero. Yo estuve leyendo, una de las características tenía que ser que no estuviera perniquebrado, que no estuviera tuerto, que no tuviese catarro, que no tuviese infección de piel, que no estuviese roñoso. Hay animales como personas, que son así como roñosos, que tienen una mala vibra, ¿verdad que sí? Mala atmósfera, mala sangre. Pues el animal no puede ser roñoso. Quiere decir que tu ofrenda no puede ser roñosa. No la puedes traer con roña, no la puedes traer disgustado, no la puedes traer obligado, no la puedes traer como una carga. Tiene que ser algo espontáneo, como que Dios lo propuso en tu corazón. Y que tú vas a estar con alegría habiéndolo hecho. Sin defecto, quiere decir eso, Pablo lo habla ahí, que el que siembra generosamente con la mente, cosechará generosamente, pero empieza en la mente, no en el bolsillo. Y tiene que ser sin nombre. Yo no puedo entrar en un negocio con Dios.
Yo tengo que descansar, confiar, reposar, que Él tiene ya preparado para mí algo mejor que lo que yo estoy queriendo. Tengo que ser cuidadoso con eso. La palabra habla que la Pascua dicta pauta. La Pascua lo cambia todo. Hay un nuevo comenzar, hay un final, hay un principio, hay una salida de algún lugar, de alguna situación o de algunas personas. Recuerda que tú naciste solo y en el transcurso de la vida tú mismo te has ido enyuntando con gente, unas buenas y otras que no te convienen mucho. Y a veces tú no sabes cómo deshacerte de ese bagaje. Gente que te drenan, que no te producen, que cuando te llaman te dejan nervioso, preocupado, angustiado y triste. Eso es un bagaje. Tú no necesitas eso. Tú naciste para ser feliz. Sea quien sea. Hay excusas de todo tipo. Te dejo que se me queman los frijoles. Te dejo que me duele el estómago, la barriga, tengo que ir para el baño. O si no le hace, como que se está cortando. Pero eso lo haces tú, lo tienes que hacer tú. Relaciones que no te benefician, que no te producen, que no te educan, que no te ayudan a superarte, que no amplían tu mente. Eso hay que cortarlo. No puede tener nombre la ofrenda, sino que uno dice, yo hago esta ofrenda de Pascua y la hago sabiendo que Dios me está terminando algo para llevarme a un principio y me está dando una salida de algo, de alguien, para ponerme en camino a algo mejor. Y Él lo tiene preparado para mí, en eso nos cuidamos. El Cordero me saca, la unción me lleva. En la Biblia hay dos tipos de ofrenda. Escucha qué interesante. La ofrenda de olor grato, que pertenece a los adoradores. La ofrenda de olor grato, que pertenecen a los adoradores, como Pablo dice en Filipenses 4. Recibí el encargo de ustedes, olor fragante, perfume grato. No habla de dinero, sino de perfume grato, olor fragante. La segunda ofrenda, oído, es la ofrenda por el pecado. Que aquellos que habiendo pecado, perdieron la capacidad de adorar. Y entonces la ofrenda del animal los restaura como adoradores. ¿Lo agarraste? Se te fue. Se supone que tú seas adorador. Y punto. Y yo. Pero a causa del pecado perdimos la capacidad de ser adoradores. Hubo una barrera, una separación. Entonces la ofrenda del animal, en este caso Jesús, nos restaura la capacidad de ser adoradores. Y el que ofrenda o adora ofrendando, lo que trae es olor grato, perfume a Dios. Por eso tú ves que los holocaustos, lo que subía a Dios era un humo. Él no come los holocaustos. Un humo. Lo que él come es la actitud con la cual la gente trae la ofrenda. Mira, lee conmigo en Génesis 4, que ahí está un principio revelador sobre eso. Génesis 4. Ya. Conoció Adán a su mujer. Entendemos lo que es eso, ¿verdad?
la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad del Señor he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo, del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos, de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Fíjate las dos calificaciones que tenía la ofrenda de Abel. Primero, primogénito, lo primero. Y segundo, ¿qué? Lo más gordo. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, aunque trajo. O sea, el asunto no se trata de traer, sino cuando yo voy a atraer, que yo escojo para traer. Pero no miró con agrado a Caín. ¿Y qué más? Quiere decir que tú y yo vamos atados a nuestra ofrenda. Voy otra vez. Yo estoy atado a mi tipo de ofrenda. Yo soy el que la produzco. Por lo tanto, cuando Dios no acepta la ofrenda que yo traigo, tampoco se agrada de mi actitud. Mi ofrenda no está separada de mí. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante, se puso roñoso. Ok, ahora, ¿tú observas en algún lugar que Dios les pidió algo? Dios no les está pidiendo nada, ninguno de los dos. Intuyo yo que es un sentimiento que Dios les pone a ellos, de que lo que ellos están recibiendo, algo traigan. Pero si va a ser espontáneo, que sea de lo primero y lo mejor. ¿Sabrá Dios que le trajo este otro un ñame podrido ahí que iba a botar? No se le iba a poder comer. Digo, llévale eso, total, si eso no se lo puede comer uno, está podrido. Bien, lee conmigo Éxodo 12. Para ir entrando ya como en materia. 12. Te parafraseo un poquito igual. Resulta que Dios le había dicho a Abraham, tu pueblo será esclavo en un pueblo extranjero por 430 años. Después de finalizado ese tiempo, yo iré y los rescataré. Caen ellos en Egipto, los israelitas, y caen como esclavos allí, como Dios le había dicho a Abraham. Y la labor de ellos era hacer ladrillos para el faraón. Pasados los 430 años, dice la palabra en Éxodo capítulo 3 en adelante, y se acordó Dios. O sea, durante estos 430 años, ellos lloraron, patalearon y se quejaron de la situación que estaban atravesando allí. La palabra de una forma, usando los hebraísmos que se usan en este lenguaje, dice, se acordó Dios de lo que le había dicho a Abraham y levantó a Moisés y mandó a Moisés a Egipto para que dejara ir a su pueblo. Eso ya lo conocemos. Después de los 430 años. Antes de salir, rumbo a la tierra que fluía leche y miel, por cuanto él le había dicho, vamos a celebrar fiesta en el desierto, él les manda que separen un cordero por familia, el día 10 de abril lo vigilen y el día 14 lo sacrifiquen y tomen la sangre de ese cordero y la pongan en los marcos de la puerta, cosa que cuando pasara la unción
matando a los primogénitos, no entrar allí, porque ahí dice que el que pasó por allí fue Dios mismo. No fue el diablo, no fue un demonio, sino fue Dios mismo el que pasó por allí. Al ver la sangre, él pasaría por alto, haría un pachac en esa casa y no entraría, porque la última plaga, la cual Dios iba a castigar a esta gente, era precisamente matar a los primogénitos. Ahí no se escapó ni el hijo del faraón con todo su palacio y con todos sus soldados. Ahí se metió la unción y allá fue y lo mató. En el verso 13 de Éxodo 12 dice, además de que esta es la Pascua del Señor, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Mira, y veré la sangre, yo veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Verso 14. Y este día os será en memoria. ¿Y qué haréis? Y lo celebraréis como fiesta solemne para el Señor durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Que cambiaría la forma, pero no la fiesta. Cambiaría la forma de celebrar, pero no la celebración. Verso 29. Y aconteció que a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Todo primogénito que no estaba en una casa donde estuviese la sangre, moría. Verso 48. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para el Señor, séale circuncidado, quiere decir que la calificación o el requisito para disfrutar de la Pascua y sus beneficios es estar circuncidado. Sea circuncidado todo varón y entonces lo celebrará. Y será como uno de nuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Cuando tú traes este símbolo a la gracia, aquí la circuncisión no es del prepucio, sino es del corazón. Todo aquel que no esté circuncidado por la palabra de gracia, lo que está comiendo es pan, no está disfrutando Pascua. Ya no es ni pan. Hoy en día le dan algo como sintético hecho en la China. Aquí lo trajimos creo que el año pasado y lo mostramos. Made in China. Ahora bien, en Primera de Pedro capítulo 1, Primera de Pedro capítulo 1, yo te voy a leer de aquí de una versión que se llama el Código Real, lo hemos leído otras veces, lo voy a explicar un poquito más, voy a añadir un poquito más de información sobre algo que ya hemos hablado, pero que en esa ocasión no lo he hablado, lo voy a hablar ahora. Dice Primera de Pedro capítulo 1, verso 10, yo lo voy a leer de aquí, tú lo vas leyendo de ahí, dice, los profetas que profetizaron de esta gracia, preparada para nosotros, teniéndonos a nosotros en mente, inquirieron y diligentemente escudriñaron acerca de esta salvación, olfateando quién y en qué tiempo sería revelado su olfato por la Ruá
Makudesh, que quiere decir la presencia divina, o entendamos el Espíritu Santo, en ellos indicaba primero, los sufrimientos del Mesías y después sus beneficios. O sea, me explico. Cuando esta gente leían a los profetas en todo momento dijeron, va a venir un Mesías. Y esos profetas constantemente olfateaban en el espíritu si cada vez que aparecía un profeta sería ese, o sería el otro, o sería aquel. Ellos desde los primeros días esperaban que apareciera el Mesías. Y cada profeta que anunciaba esto, anunciaba los sufrimientos de ese Mesías y anunciaba los beneficios del sufrimiento. Pero, como me has oído decirlo muchas veces, las Biblias todas están distorsionadas. Es muy difícil encontrar una completa. Vaya, difícil no, yo no he encontrado ninguna y tengo más de 50. O sea, ha habido siempre una intención, oído, de parte de alguien o de algo, de que tú y yo no conozcamos la verdad de Dios. Los judíos del antiguo, y que todavía existen algunos, los bien ortodoxos, hombres que muchas veces se declaran ellos mismos eunucos, se dedican solamente a estar buscando y olfateando y a estar leyendo los rollos. No le interesa familia, no le interesa mujer, esos andan con unos chencherebé, que eso se pasa la vida estudiando. Yo creo, nadie tiene que estar de acuerdo conmigo, que gente de ese tipo Dios se le revela. Hemos por años caído en el error de pensar que Dios solamente se le revela a los evangélicos. No, Martín Lutero no era evangélico. Y si tú eres hoy evangélico es gracias a Martín Lutero. Martín Lutero era un cura católico. Entonces, dentro de las escrituras hay algo que se conoce como cábala. La cábala es que aquellos hebreos, judíos, ortodoxos, bien ortodoxos, transmitieron las revelaciones de Dios oído de forma oral, no de forma escrita. Lo que nosotros tenemos escrito es lo que a ellos les ha dado la gana que tú y yo tengamos. A lo mejor tú no tienes madurez y dices, pues voto la Biblia. Bueno, yo no te estoy diciendo eso. Porque si el Espíritu Santo tú te comulgas con Él, Él se encargará de enseñarte dónde está mal y dónde está bien. Porque a mí me lo hace. Entonces, en el verso 12, después que habla de los sufrimientos y de los beneficios, que eso no es otra cosa que Pascua, dice, a ellos les fue revelado también que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os fueron proclamadas, oídos, por medio de los que pasaron oralmente la Mesorá, por medio de la Ruaj HaKodesh enviada del cielo. Sobre estas cosas los ángeles del cielo anhelan ardientemente tener alguna participación. Lo que nos está diciendo es que a través de la presencia divina, esta gente, estos hombres, oídos, que quisieron siempre proteger la verdad de Dios, la traspasaron oralmente a aquellos que ellos consideraban que no la iban a distorsionar. Entonces, resultó que en el año 1540, después de la reforma en la Iglesia Católica, hubo un grupo de rabinos que se juntaron. Yo tengo los nombres, yo tuve acceso, oído, cuando estuvo disponible.
Lo llamaron la Zoar de Dios. La Zoar quiere decir el esplendor. El esplendor, un esplendor, un esplendor. Y ellos se pusieron de acuerdo en el año 1540 y empezaron a escribir las cosas que le habían sido transmitidas oralmente. Pero en el siglo XVII se dieron cuenta que eso que ellos estaban transmitiendo lo habían empezado a distorsionar. Y cesó la transcripción. Yo, gracias a Dios, tuve acceso a documentos que ellos, hasta donde ellos llegaron, antes de que los sacaran del mercado. Entonces, esas instrucciones, hay algunas cosas que yo las comparto contigo, otras no, porque no vienen al caso, o sea, no te van a añadir a ti beneficio en este momento. Pero dentro de la celebración de la Pascua hay algunas cosas que son sumamente importantes, como esta en Génesis capítulo 12, verso 26. O sea, tú entendiste que yo te dije esto, mira, que hombres de Dios como Moisés, que Dios le hablaba, y de ahí en adelante empezaron a transmitir lo que Dios le hablaba a aquellos que ellos consideraban que era gente que valía la pena transmitírselo, no al pueblo en general. Y se lo transmitían oralmente. Cuando estos hombres se ponían viejos y entendían que iban a partir, se iban a morir, buscaban a otros que ellos consideraban que valía la pena transmitírselo, que no iban a distorsionar la verdad, y se lo transmitían. Quiere decir, oído, que la verdad de Dios desde los días de Adán ha sido transmitida por hombres de Dios de forma oral, no escrita. ¿Por qué? Por eso la segunda fiesta que ellos celebran, ¿sabes cuál es? Los panes sin. Porque tan pronto entra la levadura, entra lo humano, y cuando entra lo humano todo se echa a perder. Entonces ellos, conociendo el pan sin levadura, dijeron, aquí no podemos dejar que todo el mundo meta la mano. Yo, gracias a Dios, tengo bastante, quizás no toda, pero bastante información sobre el Zoar, sobre el esplendor. Y hasta el siglo XVII, que ellos empezaron a ver la distorsión. ¿Por qué? Porque lamentablemente ellos quisieron, ellos declararon esto, el Zoar es para todos los hombres. Su buena intención. Cuando empezó a transcurrir el tiempo, hubieron gente que empezaron a imprimir el Zoar distorsionado, la cábala distorsionado. Y entonces ellos dijeron, hemos transmitido hasta aquí, ya no vamos a transmitir más. Entonces, quiere decir que la inspiración y la revelación de Dios tiene que ser a base del Espíritu Santo más que ninguna otra cosa. Que esta Biblia que nosotros tenemos a través de 30 años, ¿cuántas veces he estado yo estudiando y Dios me ha dicho, eso que está ahí y dice así, no es así, investiga. Y efectivamente hemos traído la verdad de Dios a la sociedad. Bien. De acuerdo a estos ortodoxos, el versículo más clave se encuentra en Éxodo capítulo 12, verso 26. Y en la Biblia tuya y mía no aparece como es. Está en parte. Capítulo 12, verso 26. O sea, la información no la encuentras completa en casi ningún lugar. Si te metieras quizás al internet y vieras una celebración de los judíos ortodoxos, quizás pescabas algo. Ortodoxos. Mira lo que dice ahí. Verso 26. Y cuando os dijeren vuestros hijos,
¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua del Señor, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón. ¿Qué falta en ese versículo? En ese versículo lo que falta es esto, que el niño que esté en la edad de 12 a 13 años es el que la familia escoge. Ellos no empiezan a celebrar Pascua hasta que el niño no pregunta, y esta es la pregunta: Padre, ¿por qué esta noche y este cordero es diferente a todos los demás? Cuando está diciendo Padre, se está refiriendo a Padre, a Dios, pero en este caso el que contesta es el padre de familia. Pero la celebración de la Pascua no se inicia. ¿Por qué? Porque anteriormente ellos comían cordero, pero nunca lo habían separado 3 días. Y eso no es otra sombra nada más que el Cordero de Dios que iba a ser sin defecto. Además de eso, que lo vigilaban por 3 días, lo ponían separado por 3 días y lo inmolaban y ponían la sangre en el dintel de la puerta. Antes eso no se había hecho. Entonces ahora el que inicia la reunión y la fiesta de la Pascua es el niño, que debe tener entre esa edad más o menos, el más cercano a 12 o 13 años, y que pregunta, todo el mundo está en silencio, y él pregunta: Padre, ¿por qué esta noche y este cordero es diferente a todas las demás noches y a todos los demás corderos? Y ahí inicia la fiesta, ahí inicia la celebración, donde el padre de familia les empieza a explicar por qué ese cordero es diferente. Y no solamente hace la fiesta y hace la aclaración haciendo memoria, sino haciendo el anuncio. Ellos hacen memoria y hacen anuncio. Ellos hacen memoria y relatan lo que pasó esa noche, por qué mataron el cordero, por qué lo vigilaron durante 3 días, y después que terminan de hacer el relato de aquella memoria, entonces dice: porque vendrá el Cordero de Dios. Cuando Él venga, así como Dios nos sacó de Egipto y nos sacó a libertad, Él nos sacará a libertad. Así como estuvimos presos, Él nos librará del pecado, nos sacará sano y salvo, nos sacará en prosperidad. No solamente ellos anuncian y recuerdan, sino hacen el anuncio de lo que será el sufrimiento y los beneficios que vendrán. Entonces, así va. Menú: cordero, o sea, la parte del jarrete. Hoy en día no se mata el cordero entero, se usa el jarrete. Las hierbas amargas. Lo más cercano es rábano picante, apio, menta, cebolla y perejil. Se machaca en un mortero. Eso simboliza los sufrimientos de ellos por los egipcios. De la información que tengo es que también se usa una papa hervida. Simboliza el trabajo que pasaron los ladrillos. También usan un huevo hervido para simbolizar el templo que ellos esperaban tener. Panes sin levadura, diga 3. Se prepara una tacita con agua con sal. Y se prepara una cosita machacada de manzana con nueces y vino.
Escucha ahora. En el cuerpo fue la maldición, en la sangre la justificación. No podía haber justificación si primero no era quitada la maldición. Por eso él cargó sobre Jesús la maldición de todos nosotros. Entonces, ¿cómo se comienza esto? Padre, ¿por qué esta noche y este cordero es diferente a todas las demás noches y a todos los demás corderos? Entonces comienza. Se da gracias, se toma la primera copa de vino con agua. Esto lo hace el cabeza de familia. Cantan. Cantan y cantan. Se lavan las manos. Se pone en la mesa todas las comidas. El cordero, los panes sin levadura, las hierbas amargas. Y en esta segunda parte se moja el perejil en el agua con sal y se come. Se coge un poco de las hierbas amargas, que está así como un puré, pero al mismo tiempo, después que se come eso, se come lo otro, que son las manzanas con las nueces, para demostrar que no importa la situación que tú estés pasando, siempre hay un dulce de parte de Dios para uno. ¿Cómo lo hubo para ellos? Que a pesar de que estuvieron ahí 430 años, eventualmente Dios se hizo presente allí. Lloran otra vez. Mojan y comen. Oído, recuerdan y anuncian. Y en esta parte el padre de familia le hace todo el recuento. Desde que llegaron a Egipto, los 430 años, las plagas que Dios envió con detalles. O sea, no estamos hablando de una celebración de 15 minutos ni de media hora. Esto toma tiempo, con calma. Les narra la salida al desierto, le narra la peña que brotó agua, le narra la columna de fuego, le narran el mar rojo abriéndose, las codornices, le narra todo ese peregrinaje, le narran los 40 años ahí dando vueltas, le narran todas esas cosas, se retiran los platos de la mesa. No han comido nada. Regresa el niño. O sea, son 4 veces que el niño hace la pregunta, no es una. O sea, que en Éxodo 12, 26 lo que debería decir no es lo que dice, sino debería decir ahí, Padre, ¿por qué este cordero y esta noche es diferente a todos los demás corderos y todas las demás noches? Se vuelven los platos. Ahí dice el padre de familia, esta es la Pascua que comemos porque el Señor pasó por alto nuestras casas. Y dice, estas son las hierbas amargas, como nos amargaron los egipcios. Cuarta vez, el niño dice, Padre, ¿por qué esta noche y este cordero es diferente a todas las demás noches y todos los demás corderos? Leen el Salmo 114. El padre de familia, después de leer el Salmo, de los panes que tiene allí, toma el del medio. Y ahí lloran por el sufrimiento del Mesías. Y narran Isaías 53 con detalle. Él les narra qué significa molido por nuestros pecados. Él narra ahí el castigo de nuestra paz.
fue sobre él. Él narra ahí, él llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores sobre su cuerpo. Busca conmigo aquí en el Salmo 105. Salmo 105, verso 37. Cuando ellos están en la mesa, ellos hacen memoria de lo que les produjo a ellos la muerte del Cordero en la Pascua, de 4 patas. Y esto es lo que ellos narran. Salmo 105, verso 37. Los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermos. Egipto se alegró de que salieran porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Pidieron e hizo venir codornices y los sació de pan del cielo. Abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por los sedecales como un río, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo, a sus escogidos. Esto lo cuentan ellos haciendo memoria de lo que pasó. Y ahí añaden, si esto lo hizo con el Cordero de 4 patas, ¿qué no hará cuando venga el Cordero de Dios? Entonces, esta es la causa por la cual tú me has oído a mí decir muchas veces que la Iglesia Católica, así como la Iglesia Evangélica, ha sido un fracaso. Porque cuando a un judío tú le hablas y le dices que Jesús era el Mesías, él dice, no puede ser. Porque lo que a mí me habla la Biblia es que cuando Él viniera, Él iba a convertir mis pecados, así fueran rojos como la grana, en blanca lana, y que los iba a echar como a lo profundo de la mar. Entonces yo no puedo entender que el Mesías ese de ustedes, Jesús, los pastores tengan que estar llamando a la gente todos los domingos al altar por si han pecado. O tenga que estar el predicador hablándole a la gente de cómo cuidar la salvación, oído. Eso es una salvación muy débil. O sea, yo te presento ante tu consideración y a todos los que me escuchan allá. ¿Qué puede existir? Oído. No, así no. Lo que produjo mi salvación fue cuerpo partido, sangre derramada. En el cuerpo partido Dios levantó mi maldición, en la sangre me justificó completo, me lavó, me emblanqueció, me purificó, me santificó, me justificó, me preparó como una virgen pura para Cristo. ¿Qué pecados pudo haber limpiado esa sangre en mí? ¿Qué pecado puede cometer la persona que la sangre no sea capaz de mantenerlo limpio? Entonces, cuando yo digo que a mí Él me salvó, pero que entonces yo eso que Él me dio, esa salvación que me dio, yo la puedo perder, yo estoy diciendo con eso que la sangre es una sangre débil, no es capaz de mantenerme salvo. Entonces, cuando un judío ve la predicación de estos pastores, que todos los domingos es el pecado, que todos los domingos es llamando al frente para orar por los enfermos, porque todos están enfermos, todas esas campañas de estos curanderos, todos los que van al frente son evangélicos, ahí no va ningún inconverso, tú te das cuenta que la gente sabe lo que está haciendo.
allí se predica más del diablo que de Dios, hay que estarle haciendo liberación a la gente de demonios, hay que estarle haciendo preencuentro, encuentro y posencuentro, liberando a la gente. Se habla de que si te descuidas te vas para el infierno. Entonces el judío dice, no, ese no puede ser el Mesías prometido por los profetas, porque a mí me dice la palabra por los profetas los sufrimientos, pero también me narra los beneficios. Entonces, ese era el caso de que Pablo le decía a los judíos de su época, oye, nuestra Pascua fue Cristo y ya fue sacrificada, ya ustedes no tienen que seguir anunciando los sufrimientos, ya Él fue sacrificado para siempre. Entonces ahí lloran por los sufrimientos del Mesías, bastante, cantan, se toman la segunda copa de vino. El jefe de familia parte el pan del medio, lo envuelve en una servilleta blanca y lo esconde. Jesús bajado de la cruz, envuelto y escondido. Ellos conocen eso. No lo conocen como que ya pasó, pero conocen que cuando Él venga eso es lo que va a pasar. Después que parten el pan, recuestan la cabeza y lloran. Y lloran, y lloran, y lloran, y se lamentan, y recuerdan y anuncian. Recuerdan y anuncian. Después se lavan las manos, comen el cordero, comen el pan, las hierbas, se toman la tercera copa, dan las gracias, leen el Salmo 115, 116, 117 y 118. La cuarta copa la preparan y no se la toman, porque esa es la copa de la expiación. Y no se la toman por cuanto en ellos entienden que como el Mesías para ellos no ha venido, no ha habido expiación completa. Por eso es que ellos rechazan el mensaje de los evangélicos, porque ellos dicen, si para estos evangélicos ya vino el Mesías, ¿dónde están sus beneficios? Que vemos las campañas esas todas llenas de gente enferma, llenas de gente endemoniada, y los curanderos o los fascinerosos estos, dándole a la gente una hostia sintética, diciéndole que, mira, no hay cosa más indignación más grande para un judío, como debía haberla para nosotros, que decirle a la gente que un pedazo de un material sintético es el cuerpo de Jesús. Ojalá se convirtiera esto en algo viral por el internet. Que hubieran domingos donde cuando los diáconos estos fueran a pasar la basura esa sintética, hubieran gente con dignidad, con seriedad, con transparencia, que le dijeran al diácono, dile al pastor que nosotros no vamos a comer más esta basura. Que este no puede ser el cuerpo de Cristo, un material sintético fabricado en la China. Dile que no más, que Él nos enseñe verdaderamente qué fue lo que pasó allí y que nos enseñe los beneficios que produjo los sufrimientos de Jesús, como dice la Biblia. Beneficios y los sufrimientos y las glorias que vendrían tras de ellos. De manera que nosotros no tengamos que estar dependiendo de Él como hasta ahora lo hemos hecho. Pero bueno. ¿Cómo quieren hacer? Bueno, ustedes mismos pasan la canasta y hacemos una declaración, no para bendecir esa ofrenda, sino para, más que nada, para que nos vayamos claro qué es lo que estamos haciendo.